Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que me permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga un excelente plan docente y muchos requisitos más. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? El mundo globalizado en el que vivimos nos exige una evolución constante. Por eso, en la Universidad César Vallejo nos renovamos, porque tus sueños no pueden detenerse. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas educativas más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital de la mano de Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas, idiomas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso, contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia. Y hoy en día, a través del UCB Go, podrás acceder al programa de movilidad virtual académica sin salir de casa. Solo en los últimos meses, más de 900 extranjeros y 1.800 vallejianos realizaron este programa en sus diversas modalidades como clases espejo. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48.000 trabajos de investigación. En los campus, nuestros estudiantes cuentan con laboratorios y herramientas de primera generación. Hoy en día, pensando en la continuidad educativa de nuestros estudiantes, hemos adquirido diversos simuladores virtuales para hacer de la formación de nuestros vallejianos una experiencia profesional única. Actualmente, contamos con 25 carreras de pregrado y para los egresados que quieren continuar estudiando, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo ofrece una amplia variedad, 19 maestrías y 6 doctorados, que no solo te harán obtener una formación superior, también te formarán para un competitivo mundo laboral. Prueba de ello son nuestros más de 20.800 alumnos en la Escuela de Posgrado UCB. Como ves, la Universidad César Vallejo tiene todo lo que necesitas para continuar con tus sueños. Así que no esperes más y únete a la Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para los que quieren salir adelante. Muy buenas tardes con todos. La Universidad César Vallejo en esta oportunidad tiene a bien, con la Facultad de Derecho y Humanidades, filial Chiclayo, Escuela de Derecho, tenemos siguiendo nuestras actividades académicas en esta oportunidad el tercer viernes jurídico. Tengo a bien presentar a nuestra coordinadora de escuela, la doctora Diana Berlín Anacleto Silva, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida esta tarde. Doctora. Buenas tardes, estimados docentes, estimados estudiantes. Buenas tardes a nuestro ponente, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, a quien tengo el gusto de saludar y quien considero es un referente nacional e internacional respecto de los temas de derecho de familia y derecho constitucional, quien además muy gentilmente ha accedido a darnos
esta conferencia, ¿no? Hemos un poquito retrasado el inicio, porque iniciamos puntualmente por unos temitas de conexión. Parece que el doctor se ha desconectado. Espérenme un minutito, ahorita lo llamo, ¿ya? Un segundito, estamos en familia, estas cosas suelen suceder, así que unos minutitos y damos por iniciado nuestro tercer viernes jurídico. Como indicaciones para poder llevar con una manera habitual nuestro webinar esta tarde, se va a proceder a dar la ponencia por parte de nuestro expositor. Posteriormente se va a brindar el link de asistencia, ¿sí? Para que cada uno pueda registrarse. Y asimismo puede también generar cualquier pregunta ante una posible duda que exista durante la ponencia del expositor. Así que le damos solamente unos minutitos para que retorne el ingreso y damos inicio. Muchísimas gracias por la comprensión. Dice que no sé si su lacto o la señal, pero se ha quedado congelado, está volviendo a ingresar, así que Esperamos unos minutitos, doctora. por favor. Y más bien aprovechando este tiempo que están aquí los estudiantes y los docentes, decirles que la Escuela de Derecho viene trabajando siempre para brindarles un servicio educativo de calidad y como medio de comunicación. Ahora en los grupos WhatsApp y a través del correo electrónico se han enviado los mensajes correspondientes. Ahora tenemos un canal de atención, ¿no? Así también informarles, veo que están por aquí muchos delegados de los diferentes ciclos y de los diferentes cursos, que el próximo viernes a las 5 de la tarde habrá nuestra segunda reunión de delegados. Ya se les estará compartiendo a través del grupo WhatsApp y del correo electrónico el link de la reunión de grupos de delegados. ¿Está bien? Entonces, a ver, perdón, esperamos unos minutitos que el doctor, justo ahorita me está mandando foto. No lo vemos. Creo que es un tema de red, no sé. Es posible, doctora. Él dice que le sale como si estuviera presente, pero que su imagen está congelada. No, no está. A ver, unos minutitos, esto suele suceder. Son las particularidades de la tecnología, pero que se pueden solucionar, así que tenemos un poquito de paciencia, no suele suceder en clase, ¿no? Entonces, hay que esperar unos minutitos.
Luz dice que está en sala de espera. Señorita Mariela. Señorita Mariela, por favor. No, Mari, por favor. él tiene enlace directo, así como Tiene acceso ustedes. directo. Claro, ya he ingresado antes. Me dice, no me permite entrar, está en espera y espera. Me parece que al docente se le ha pasado el enlace de inscripción. A él le han llegado un correo como panelista. Sí, Entonces, porque me dijo, me han pedido un montón de datos. claro, seguramente él ha ingresado con el enlace de inscripción. Tiene que ser con el enlace de panelista, tiene que ingresar. ¿Y ese quién se lo envía? Y No, pero él ya ha ingresado antes, entonces sí tiene el enlace. Si no lo tuviera es porque no hubiera ingresado, pero ya ha ingresado. A ver. Ahorita lo llamo. Luz, el link que me has copiado, ese le copio. Sí, doctora. A ver qué, doctora, que ingrese como participante y lo haciendo a panelista. A ver si sí se puede. Ya, por fin ingresó. Doctor, disculpe la molestia, ¿ya no se escucha bien? ¿Sí? Está conectando su audio. Hola. Ya, por fin. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Qué tortura el sistema. Piden muchos datos. Wow, se demoró mucho. Pero mire, estoy ingresando por el celular porque por la computadora no me permiten. No sé qué pasó. Me cortaron el audio y sencillamente se fue. Está bien, pero ya lo solucionamos. Bueno, empecemos. Bueno, estimados estudiantes, docentes, para la Escuela de Derecho y a modo personal es motivo de satisfacción presentar a mi maestro, a mi amigo, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, quien no solamente es un especialista en derecho de familia, que es el tema que nos va a explicar el día de hoy, sino que también es un especialista en materia constitucional, en materia de investigación. Para mí, una de las personas más sabias en el ámbito jurídico a nivel nacional y un referente internacional. Sin más que decir, dejo con el uso de la palabra a la doctora Luz Saavedra, quien nos leerá su hoja de vida para dar inicio a este tercer viernes jurídicos. Muchas gracias, doctor Manuel. Doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, quien tenemos a bien en esta oportunidad, nuestro tercer viernes jurídico, ¿sí? Abogado graduado con mención de sobresaliente por sustentación de tesis, Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2000. Profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista y de la Facultad de Derecho y de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como investigador está registrado en el CONACYT del Perú y en MinCiencias en Colombia. Es profesor en la Universidad Autónoma Ciudad de Juárez, Universidad Católica en Colombia, Flaxo en Ecuador y Universidad Católica en Argentina. Tiene estudios de especialización en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Universidad de Castilla y La Mancha en Salamanca, España. Es coordinador parlamentario en el Congreso de la República,
Ha sido director de investigaciones en la Academia de la Magistratura, consultor para el Banco Mundial con el programa de mejoramiento de los servicios de justicia a beneficio de la AMAC, Jurado Nacional de Elecciones. Proyecto Gran Sumaco, Ecuador. Ministerio de Educación del Perú y Cooperación Técnica Alemana. Ha ejecutado consultorías en Venezuela, Guatemala, Ecuador, para diferentes entidades públicas y organizaciones privadas. Es afiliado a la Asociación Mundial de Derecho Constitucional desde el año 2007. Es autor de libros en las especialidades de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Gestión Pública, Sociología Jurídica y Derecho Internacional, publicados en el Perú, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México. Es el primer autor de las publicaciones en las áreas de investigación de derechos lingüísticos, biopiratería y derecho procesal de familia. Tiene artículos publicados en revistas indexadas a nivel Scopus y es colaborador, editor y par evaluador de varias revistas jurídicas peruanas y latinoamericanas. Es un honor a la Escuela de Derecho, filial Chiclayo, tener esta tarde, en nuestro tercer viernes jurídico, al doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, cuyo tema a desarrollar la tarde de hoy es la fundamentación del derecho procesal de familia. Tiene usted la venia, apreciado doctor. Muchísimas gracias. En primer término, las disculpas del caso. Estábamos en el horario un poquito antes inclusive, pero las señales de verdad que con el tema del internet están un poquito complicadas. Pero bueno, pidiendo las disculpas del caso no solo a los alumnos, sino también a las autoridades, permítanme poner el siguiente punto, que es en realidad una creación y una propuesta mía. El derecho procesal de familia, durante su vigencia, durante su desarrollo que data del año 2003 hasta la actualidad, ha tenido una serie de situaciones que han permitido materializar sus fundamentos, que han permitido materializar sus ideales y que se han logrado exponer no solamente en una perspectiva, ¿qué cosa? Académica. Han traspasado los elementos teóricos que usualmente la fundamentaban y se han podido exteriorizar en ambientes sumamente técnicos y además muy de alta exigencia. Y vamos a mencionar algunas referencias muy particulares porque estoy tratando de habilitar la pantalla para poder utilizar el Zoom y utilizar la pizarrita. La primera de ellas, 28 de mayo del año 2021, el derecho procesal de familia se ha visto expuesto en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Familia, convocado por la Corte Suprema, en el cual quien les habla ha sido amicus curiae. 2. Esta misma condición procesal y judicial se ha expuesto en diferentes publicaciones en las principales casas editoriales de nuestro país. Gaceta Jurídica, Grisley, Instituto Pacífico, Jurista Editores, Ediciones Legales, todas las casas editoriales ya fundamentan, desarrollan y exponen, ¿qué cosa? Libros sobre derecho procesal de familia, del cual soy el primer autor. 3. Este concepto de derecho procesal de familia ya se expone en 2 maestrías en el ámbito internacional, una en Argentina, una en Chile, ¿correcto? En la cual he tenido la fortuna de ser profesor en la Universidad Chilena. 4. En el Perú, a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, ya existen cátedras de derecho procesal de familia. Por ejemplo, en la UNIFE es posible desarrollar, ¿qué cosa? Con la doctora Gloria Pérez Treviño, ¿correcto? El curso de Derecho Procesal de Familia. Entonces, hay una serie de elementos que te permiten indicar, señores, se logró el objetivo de institucionalizarlo, se logró el objetivo de que se comprenda sus ideales, se logró el objetivo para poder, ¿qué cosa? Materializar un área de especialización totalmente distinto. Y eso me permite detallar. El proceso de evolución del derecho procesal es la más moderna, actual de las disciplinas entre las diferentes especialidades del derecho, ¿correcto? Pero además
es la disciplina que ha tenido mayor capacidad de adaptación frente al derecho sustantivo. Y vamos a mencionar un ejemplo. Desde 1960, Chiovenda ya detallaba la necesidad de estudiar el proceso, porque el proceso judicial es totalmente distinto a lo que se exponía en el ámbito del derecho civil público, en el ámbito del derecho constitucional, en el ámbito del derecho civil puro, en el ámbito del derecho penal. No, las reglas del proceso tienen otra característica. ¿Por qué? Porque se debe evaluar primero la etapa postulatoria, se tiene que analizar qué cosas, los filtros necesarios para poder considerar la legitimidad y el interés para obrar. Se tiene que tomar en cuenta la capacidad con la cual, ¿ya? Con la cual estamos evaluando la posibilidad. Ya está entrando un segundito la señal. No quiero compartir un segundito, no se me vaya a ir la señal. Entonces, se están generando algunos cambios importantes. Y ahí recién, con todo ese conjunto de condiciones, ahora ya me ven a nivel de pantalla. A ver, el sistema está muy mal. Un segundito. Ya, preferible que... Ya. No se escucha, doctor. Ahora Sí. ¿Ahora me pueden escuchar? Ahora sí, doctor. Bueno, estoy utilizando la señal, es la que no me permite. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Entonces, hay un gran detalle que toda esta disciplina en el ámbito procesal, como ya indicamos, en la parte postulatoria, en la parte de la evaluación, ya exige otras reglas, principalmente por el manejo, ¿qué cosa? De las condiciones en las cuales se debe probar, en las cuales se debe actuar, en las cuales se evalúa el comportamiento procesal, ¿correcto? Y sobre esa base es que se desarrolla la lógica del proceso. Y finalmente, todo esto permite una convicción en el juez para sentenciar. Y la primera regla en el ámbito del derecho procesal fue justamente la del derecho procesal civil, ¿correcto? Por eso es que hoy por hoy tenemos una perspectiva sumamente interesante, muy importante, muy significativa para poder, ¿qué cosa? Evaluar estos patrones de desarrollo. A continuación, estamos hablando de 1960, se desarrolló, se permitió su, ¿qué cosa? Amplificación. Por eso es que en Colombia y en Uruguay y en Argentina, la parte procesal fue desarrollada muy notablemente, ¿correcto? Pero recuerden, estábamos en un contexto de crisis social en América Latina. 1980 es la década perdida. Bueno, en los años 2020 también van a ser considerados igual en los próximos años por toda la crisis política, pero 1980-1990 es la década perdida. Gobiernos corruptos, gobiernos ineficientes, la malversación de fondos que ejecutó el APRA y que perjudicó al país por 20 años son producto de estas situaciones. Pero esto proviene y genera una condición. Son gobiernos muy débiles, son gobiernos muy corruptos. Se necesita una mejor tutela de los derechos de las personas. Y por lo tanto, surge la necesidad de tener, ¿qué cosa? Una normatividad especializada en el ámbito, ¿qué cosa? Procesal constitucional. ¿Se me escucha? Sí, doctor, lo podemos escuchar, sin embargo, no lo podemos ver, pero está cargando lo que usted está compartiendo. Sí, la verdad es que el sistema está súper lento. Acá yo veo la pantalla y me sale que estoy silenciado. No, sí lo podemos escuchar, ya lo vemos. Ya. Y ya sale la pizarra, doctor. Sí. A ver, perfecto, entonces.
Cuando nosotros sustentamos entonces el derecho procesal de familia, ¿correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando ya nosotros estudiamos el derecho procesal de familia, miren, derecho procesal de familia, vamos a poder observar un desarrollo sumamente histórico que va a ser muy notable para efectos de poder detallar, ¿qué cosa? Las principales características en las cuales se desarrolla nuestra disciplina. Para 1980, correcto, 1960, perdón, que es la primera etapa, vamos a poder detallarla. 1960, surgen los fundamentos, ¿correcto? Estos fundamentos le van a dar la base al derecho procesal civil. Solamente al derecho procesal civil, ¿correcto? Para 1980 ya surge otro panorama. ¿Cuál? El de necesidad de qué cosa? De tutelar derechos humanos, derechos fundamentales. Por la crisis generalizada en América Latina, surge la necesidad de evaluar, ¿qué cosa? El proceso en relación con el ámbito constitucional. ¿Correcto? Surge la constitucionalización del derecho procesal y por eso es que surge la necesidad, se genera la necesidad de tener una legislación procesal constitucional. En el Perú, Domingo García Belaúnde es uno de los principales expositores de esa época, ¿correcto? Se materializa mucho el derecho procesal constitucional en el ámbito, ¿qué cosa? Mexicano, en el ámbito chileno, en el ámbito argentino. Y esto cambia a partir del año 2000. Véanse cómo una disciplina tan nueva ha ido desarrollándose mucho. ¿Por qué? Porque a partir del año 2000 comienza, ¿qué cosa? La Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitir sentencias. Y estas sentencias procuran, ¿qué cosa? Tutelar los derechos de los ciudadanos ante sus estados, ¿correcto? Ante sus estados. Pero acá surge una gran condición. Esa evaluación procesal genera el derecho convencional. Y esta perspectiva en el ámbito procesal va a tener un profundo, ¿qué cosa? Impacto en el ámbito familiar. Principalmente porque se van a observar, ¿qué cosa? Un cambio superlativo que va a ser muy significativo en la materialización de dos grandes áreas. ¿Correcto? La primera de ellas va a ser, ¿qué cosa? Respecto del derecho, de la constitucionalización del derecho de familia. La constitucionalización del derecho de familia que se va a dar entre los años 2000 al 2006. Principalmente porque toda esa vertiente que ya se estaba estudiando en el ámbito comparado permite indicar que todos los aspectos que ya habían sido abordados, el proceso penal, el proceso civil, las garantías constitucionales, ya literalmente habían abordado todas las expectativas del área del derecho sustantivo y del derecho procesal. Por eso es que recién la disciplina de familia fue la última en ser evaluada, ¿correcto? Y a partir de esta situación es que se genera, ¿qué cosa? La necesidad de tener un derecho procesal de familia. ¿Y por qué surge este derecho procesal de familia? Esencialmente, y ahora viene el fundamento, ¿correcto? Los fundamentos del derecho procesal de familia permiten indicar que estamos ante dos referencias totalmente diferentes y que necesitan, ¿qué cosa? Ser expuestas de modo, ¿qué cosa? Totalmente diferenciado. A ver, el primero de ellos, señores, y va a tener una perspectiva sumamente amplia, ¿correcto? Porque es la perspectiva tradicional, en la que vamos a analizar el derecho procesal civil aplicable al contexto familiar.
En esta referencia vamos a tener en cuenta, señores, que el conflicto familiar es evaluado en forma similar al conflicto, ¿qué cosa? Civil puro. En otras palabras, un proceso de divorcio va a tener las mismas condiciones y las mismas características que un proceso, por ejemplo, ¿qué cosa? De obligación de dar suma de dinero, de un proceso de desalojo, de un proceso de nulidad de acto jurídico, de un proceso, por ejemplo, registral o de un contencioso administrativo, lo cual es un error, ¿correcto? Por ello es que las reglas procesales en los conflictos familiares no logran, ¿qué cosa? Evaluar la naturaleza del conflicto. ¿Por qué? Porque en los conflictos familiares observamos condiciones que pueden venir, ¿qué cosa? De un aspecto sustantivo, que pueden venir de un aspecto procesal y que pueden venir de un aspecto subjetivo, ¿correcto? Por esta medida, los principales elementos que no logran ser visualizados en el ámbito del proceso civil puro, ¿cuál es? En la evaluación de las partes procesales, ¿correcto? Quien no tiene legitimidad e interés para obrar, no participa. ¿Y esto qué va a generar, señores? Los niños, ¿correcto? Los hijos de una segunda relación familiar no tengan protección. Peor aún, los abuelos en conflictos de separación de progenitores tampoco puedan participar para poder tener, ¿qué cosa? O un régimen de visitas o eventualmente, ¿qué cosa? Un contacto mucho más fluido con sus nietos. Y esa perspectiva se amplía, correcto, en el desarrollo mismo del proceso. ¿Por qué? Porque esencialmente el proceso exige el cumplimiento de reglas formales que van a desnaturalizar, ¿qué cosa? El plazo razonable. Se volvió a colgar. Sí se le escucha, doctor. Se volvió a colgar. Rompen las reglas del plazo razonable porque este periodo de tiempo no puede ser evaluado en 3, 4, 5 años, como ocurre, por ejemplo, en un proceso, ¿qué cosa? Civil, en el que se evalúa primera instancia, segunda instancia, casación. Acá estamos hablando de conflictos sumamente especiales, muy particulares, que pueden provocar una condición negativa que puede inclusive llegar al feminicidio. El plazo razonable no logra ser entendido, no logra ser comprendido, peor aún, el principio, ¿qué cosa? De inmediación. ¿Por qué? Porque el juez en el proceso civil asume que los peritos le van a dar un informe muy detallado de lo que ocurre en la realidad, pero los peritos nunca salen del sistema judicial, no conocen, no van al ambiente familiar a lograr evaluar cuáles han sido las condiciones y características o elementos que dieron origen a este conflicto. Y ahí viene el gran detalle. Muchos de los principios y garantías procesales constitucionales no se respetan en el ámbito procesal puro, ¿correcto? Y esto va a incidir, ¿qué cosa? En el comportamiento de las mismas partes procesales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como están acostumbrados, y además los abogados están acostumbrados al conflicto civil, no se toma en cuenta, ¿qué cosa? Que puede surgir un efecto doppelganger. ¿Qué es el efecto doppelganger? En un proceso, la parte víctima denuncia que ha sido agredida. En esa misma relación procesal, el supuesto agresor, en otro proceso, en otra instancia, en otro tiempo, denuncia a esta persona por una supuesta agresión. Y efectivamente, estos tipos de situaciones son muy frecuentes en procesos de alimentos, en procesos de tenencia, en situaciones de violencia familiar, en situaciones de divorcio. Y ahí nos damos cuenta entonces que este sistema procesal no toma en cuenta el proceso, no toma en cuenta el contexto íntimo y especial de las relaciones familiares. No las valora, principalmente porque todo se asume, ¿qué cosa? Desde una perspectiva de género, y hay un gran detalle. No todos los conflictos son entre parejas.
Y peor aún, no todos los conflictos de pareja son matrimoniales. Tenemos convivencias, tenemos concubinatos. Y dentro de las convivencias tenemos subdivisiones. Entonces acá viene el gran problema. El derecho procesal civil está, ¿qué cosa? Generando grandes inconvenientes, no está dando una alternativa de solución, ¿correcto? No está provocando una alternativa de solución y al final nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que ese conflicto jamás va a ser solucionado. Por esa situación es que se plantea desde el año 2003, por quien les habla, ¿qué cosa? Un derecho procesal de familia, ¿correcto? El derecho procesal de familia, ¿correcto? Que tiene un origen desde el año 2003, permite detallar algunas condiciones. Y vamos a explicarlas. La primera característica que tiene este derecho procesal de familia es comprende la naturaleza del conflicto familiar en sus 3 condiciones. Ojo, hay 3 condiciones que necesitan ser explicadas de forma puntual. La primera de ellas, los derechos, que están expuestos en la ley. Los intereses, que provienen de una interpretación de los derechos naturales, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica del año 2012, Costa Rica prohibió las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué hicieron los demandantes? Se fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señalaron, nos están limitando nuestra capacidad de tener hijos. Esa condición fue declarada, ¿qué cosa? Fundada, y se evidenció, ¿qué cosa? El atentado que ejecutaba Costa Rica contra sus propios ciudadanos. Pero no estaba en ley. Costa Rica, a través de sus jueces, habían detallado que no existía una norma que pudiera establecer una condición negativa y que por lo tanto no había, ¿qué cosa? Ningún atentado. Pero la Corte dijo, un momentito, ustedes no es que hayan estado limitando una ley, ni un derecho que ya está expuesto en una ley. Ustedes han generado una limitación a un elemento, ¿qué cosa? De desarrollo de derechos. ¿Cuál? El principio pro homine, y en este caso el principio pro familis, el de tener progenie, la capacidad de tener, ¿qué cosa? Hijos. Y eso no pueden hacerlo porque eso atenta contra los derechos naturales. Es un elemento natural de cualquier individuo querer tener hijos. Y ustedes lo han limitado. Más aún cuando esas personas tienen imposibilidad material o directa para poder tener hijos porque tienen problemas en el ámbito de su salud. ¿Correcto? Y también la Corte Interamericana desarrolló un tercer elemento. ¿Cuál? El manejo de los, ¿qué cosa? Elementos subjetivos. Y vamos a detallar algunas premisas que han sido desarrolladas en la Corte y que provienen de una resolución judicial peruana. El Perú es el que desarrolla estos elementos y quien les habla es el que ha participado en los fundamentos específicos. Y vamos a detallarlos. ¿Cómo es que nace? Primero nace en la Corte Suprema en el año 2003 con un caso de un cuatrígamo. Pero esto se generó, ¿qué cosa? En un caso particular. No tuvo un impacto, ¿qué cosa? Social, ni tampoco extensivo. ¿Por qué? Porque recuérdese que muchos de los fallos del Poder Judicial son solamente, ¿qué cosa? Aplicables a las partes procesales. En cambio, en el Tribunal Constitucional, en el año 2006, ¿qué cosa? El caso Reinaldo Scholz, correcto, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 093-32-2006, proceso de amparo, /TC, define la familia ensamblada. Y ese elemento permite detallar una nueva valoración, un nuevo, ¿qué cosa? Concepto del derecho de familia, ya en un esquema de desarrollo progresivo sobre la cual observamos, ¿qué cosa? Nuevas categorías en esta disciplina histórica, ¿correcto? Y ahí comienza a darse cuenta la necesidad de, ¿qué cosa? De adaptar reglas. Tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional comienzan a evaluar, ¿qué cosa? La realidad de los conflictos judicializados en el ámbito familiar y van a redefinir algunas cosas. La familia no es un instituto. No es un instituto.
es, ¿qué cosa? Un elemento natural. Por lo tanto, ya no se protege a la familia, se tutela el vínculo familiar. Pero un momentito, tenemos una familia que debería ser protegida. Nadie dice lo contrario. Lo que sucede es que ahora no tenemos un único tipo de familia. ¿Por qué? Porque el Código Civil solamente se había limitado a tutelar los derechos de la familia matrimonial nuclear. Los demás tipos de familia no están protegidos. El que me demuestre que están protegidos los otros tipos de familia, señores, eso haría que yo me retire de la carrera. Y eso es algo imposible, eso no está, ¿correcto? ¿Por qué entonces se protege el vínculo familiar? Porque el vínculo familiar sí está en el Código Civil, está detallado. Y esto no proviene del Código de 1964, esto proviene de hace, ¿qué cosa? 28 siglos, cuando se generó el derecho romano. Entonces, ¿qué implica el derecho a la protección del vínculo familiar? Que en caso de familias monoparentales, se pueda, ¿qué cosa? Proteger la relación entre un progenitor y su hijo, sea papá, sea la mamá. Y eso se fue demostrando, miren, en el año 2006, en dos sentencias, en varias sentencias. Miren, el caso Atala-Rifo versus Chile, del año 2012. Una mamá homosexual vio favorecida, ¿qué cosa? Su pretensión por parte de la Corte Interamericana contra Chile, porque en Chile no tenía derechos una mujer homosexual. Dos, el caso, por ejemplo, Fornerón e hija. Se defendió la tutela del vínculo familiar. El padre, que era el padre biológico, durante 18 años no tuvo contacto con su hija. Y principalmente porque la Corte en Argentina detallaba que el señor no tenía derechos. Como si los varones, como si los padres, a puertas del Día del Padre, no tuvieran su derecho. ¿Correcto? Tercer caso, caso Pacheco Tineo versus Bolivia, del año 2013, en el cual una familia peruana, familia de terroristas, por cierto, ¿correcto?, huye de Perú a Bolivia y de Bolivia huye a Chile. Y en Chile recién se le protegen los derechos. Pero como tenían hijos, Chile los denuncia porque no acataron, ¿qué cosa? Las reglas de tutela a favor de los niños. Los padres podían ser, ¿qué cosa? Juzgados y eventualmente condenados, pero los hijos no podían quedar, ¿qué cosa? En una situación de orfandad. Eso es lo importante. El caso Ramírez Escobar versus Guatemala del año 2018 vuelve a ratificar esta condición entonces. Por lo tanto, se van generando nuevas referencias desde la perspectiva del Tribunal Constitucional peruano y por eso es que el derecho convencional, ¿qué cosa? Extendió estos fundamentos a literalmente toda América Latina. Por esto es que el derecho procesal de familia adquiere una importancia superlativa, adquiere una notoriedad que se va a representar en diferentes elementos. El derecho procesal de familia, por tanto, fíjense, ¿qué es lo que va a comenzar a ejecutar? Derecho procesal de familia. Comienza a analizar diferentes categorías, diferentes elementos materiales que nos van a permitir indicar lo siguiente. La primera condición, señores, vamos a tener nuevos tipos de derecho, nuevos tipos de familia. Surgen los nuevos tipos de relaciones familiares, como por ejemplo, ahora está la familia ensamblada, que es la más representativa. Pero también, a la par, comenzamos a analizar qué cosa, que la familia matrimonial es totalmente diferente. ¿Qué cosa? La familia nuclear. La familia nuclear ya indica hijos. La familia matrimonial solamente es de los esposos. ¿Correcto? Familia amplia, familia, ¿qué cosa? Extendida. Pero también vamos a poder observar situaciones negativas, como familia, ¿qué cosa? En crisis, familia separada, familia dividida. Como también vamos a encontrar situaciones como, por ejemplo, una familia binacional, una familia multicultural, una familia monoparental. Y últimamente, ¿qué cosa? Una familia homosexual. ¿Correcto? Y muchos dirán, no, pero en el Perú no se ha aprobado el caso de Óscar Ugarteche contra la RENIEC. En el Perú no se aprobó el caso de Susel Paredes versus la RENIEC para inscribir sus matrimonios. No, señores, no vean ese elemento, por favor, porque la familia homosexual está protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2016 con el caso Duque versus Colombia. Por lo tanto,
hay un severo error de situaciones. Estos nuevos tipos de derecho de familia, entonces, ¿qué es lo que van a generar? Van a permitirnos decir, señores, toda esta realidad está trastocando, está transformando, ¿qué cosa? A este derecho de familia tan tradicional, tan expuesto por personas como, por ejemplo, Benjamín Aguilar, como, por ejemplo, Alex Plácido, como, por ejemplo, Enrique Barsi, como, por ejemplo, Carmen Julia Cabello, desde una perspectiva y una visión muy limitada, muy tradicional, como si estuviéramos, ¿qué cosa? Analizando una realidad del siglo, ¿qué cosa? XII. Por eso es que se habla de que el derecho de familia es muy tradicional, ¿correcto? La dogmática del derecho de familia no lograba atender los nuevos requerimientos de la sociedad. Y ante esto viene el gran detalle. Siempre se asumía y se consideraba, ¿qué cosa? Que no hay que proteger a la familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? Eso significa que se puede interpretar, y acá vamos a mencionar los errores, el error número 1. ¿Qué cosa? Que el artículo 4 se interpretaba mejor que el artículo 1. Y ese es un error constitucional. Y si no me creen, por favor, ingresen al Pleno Jurisdiccional Civil Familia del Poder Judicial en el canal YouTube del Poder Judicial y van a poder escuchar al Alex Plácido. Y Alex Plácido sostiene, no señores, en el artículo 4 de la Constitución está la protección de la familia. Y yo le tuve que replicar y decirle, el artículo 4 está debajo del artículo 1. Y cuando existen dos normas constitucionales, se tiene que evaluar cuál es la preferencia de uno sobre el otro. Pero como estos no son iguales, porque mientras que el artículo 1 es el que fundamenta toda la Constitución y es el que habla de derechos fundamentales, el artículo 4 no existe. Por lo tanto, no hay competencia y se aplica el artículo 1. Y la mejor manera de acreditar esto es que, señor, el divorcio en el Perú está aceptado. La adopción en el Perú está aceptada. La regulación de la convivencia está aceptada. Por lo tanto, las críticas a este concepto de evaluación de preferencia de la familia sobre la persona humana es incorrecto, es inconstitucional inclusive. Y ahí se dan cuenta, ¿qué cosa? Que viene otro gran error. La legislación del Código Civil es sumamente, ¿qué cosa? Obsoleta. Tan obsoleta que vamos a poder detallar inclusive algunas inconstitucionalidades, ¿correcto? Y por esto es que es importante decir con voz crítica que hay algunos errores que no pueden ser aceptados porque definitivamente no resultan viables, ¿correcto? Y vamos a encontrar acá 3 elementos que van a ser sumamente complicados, ¿correcto? El primero de ellos, señores, el más radical a mi criterio. Señores, todavía tenemos, ¿qué cosa? Al hijo alimentista. ¿Por qué tenemos al hijo alimentista? Porque este hijo es quien no ha aprobado la filiación, pero tiene derechos a cobrar alimentos hasta los 18 años. Después de los 18 años, a pesar de que es hijo, no tiene derechos y tampoco hereda. ¿Cómo que no hereda? Bueno, lean el Código Civil. Segundo elemento inconstitucional, señores, la denominación hijo extramatrimonial. Esta barrabasada, ¿correcto? Esta premisa absolutamente incoherente con la lógica constitucional, todos los abogados de derecho de familia la siguen desarrollando. Inclusive en libros del año 2021. Siguen diciendo, hijo extramatrimonial. Un momentito, y si los dos papás fueran solteros, ¿qué pasa? No, es que sigue siendo extramatrimonial porque se protege. ¿Y acaso es obligatorio tener un hijo dentro del matrimonio? ¿O acaso es obligatorio casarse para luego recién tener hijos? No, pero es que la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad es de ahora. Y si no me crees, mira nomás lo que sucede en nuestro país, donde tenemos más convivencias, ¿qué cosa? Que matrimonios. Hoy por hoy, inclusive los jóvenes prefieren convivir a casarse. Y los jóvenes, antes de los 2 años, prefieren decir, ¿sabes qué? Sigamos siendo amigos. Chao. ¿Dónde está el daño? Y ahí comenzamos a observar una serie de
tonterías históricas anacrónicas a nuestra realidad. Como por ejemplo, que las mujeres sigan usando, ¿qué cosa? El apellido del marido. No hay cosa más estúpida que esto, ¿correcto? Otro elemento que es absolutamente anacrónico, señores, que las mujeres pidan permiso ¿para qué cosa? Para trabajar. Otro que es una incoherencia que fue obligatoriamente derivada del año 2018. ¿Cuál fue? Que la mujer no deba informar quién es el padre de su hijo si es casada. Un momentito, tan liberales somos. ¿Dónde está el derecho natural, el derecho humano, el derecho convencional, el derecho fundamental, el derecho constitucional, el derecho progresivo, el derecho social, el derecho de terceras personas sobre un niño? ¿A qué cosa? A la identidad. ¿Dónde está? La mujer que es madre y que es casada tiene tan libertad como para hacer una cuestión tan ilegal. Es más, si no me creen, revisen en complemento, ¿qué cosa? Al Código Penal, y revisen solamente los artículos 145, 146. Se van a dar cuenta que adulterar la identidad de un menor es sumamente, ¿qué cosa? Sencillo, y no adquiere, ¿qué cosa? Una punición a un derecho tan fundamental. ¿Y dónde está la teoría entonces que decía que el niño es un sujeto de derecho? Es una mentira, y se los estoy demostrando. Ahí se dan cuenta que esa dogmática del derecho de familia lamentablemente generaba, ¿qué cosa? Muchísimos elementos negativos, y por eso es que era necesario, ¿qué cosa? Tacharlos. A partir de estos severos cuestionamientos es que ya debemos entender, ¿qué cosa? Que surge la necesidad de una nueva etapa en la cual evaluamos, ¿qué cosa? Un nuevo contexto a exigencia ¿de quién? De la realidad judicial. El ámbito judicial permite detallar cómo está nuestra sociedad, y lamentablemente nuestra sociedad está en crisis, ¿correcto? El derecho procesal de familia analiza la realidad peruana. ¿Y cuál es la realidad peruana? El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público tienen muchos casos. Se llama sobrecarga procesal. Y por eso es que no pueden tomar en cuenta, ¿qué cosa? Los siguientes elementos. No se dan cuenta que un solo hecho y unas mismas personas, ¿qué cosa? Son las que generan la mayor carga de, ¿qué cosa? Casos procesales. Y ahí viene el gran detalle. Vean, señores, un solo hecho. Un solo hecho, las mismas personas. Pero a pesar de eso, tenemos, ¿qué cosa? Varios procesos. Donde vamos a tener procesos principales, donde vamos a tener procesos derivados, procesos secundarios, procesos complementarios, procesos independientes entre sí. Y peor aún, vamos a tener procesos secuenciales, como por ejemplo se presenta una medida cautelar, ejemplo, alimentos, pero nunca se presenta la demanda principal. Y con la resolución cautelar ya se quedan tranquilas las partes. Nunca se resuelve. Y ni siquiera los jueces son capaces de, ¿qué cosa? De trasladar esa condición procesal cautelar a una situación de, ¿qué cosa? Real. Ahí nos damos cuenta entonces cómo es que la manipulación, cómo es que la mala visión del proceso ha sido tomada en cuenta. Y esto nos permite decir, ¿necesitamos cambios? Claro que sí. Y no son los únicos los que he propuesto. Sinceramente hay muchos más. Y cada uno de los elementos que estamos utilizando, que estamos analizando, permiten detallar que necesitamos generar una visión crítica a estas condiciones. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, ¿qué cosas? Situaciones como, por ejemplo, familias paralelas, como, por ejemplo, a ver, vamos a mencionarlas por acá, correcto, para que vean el nivel de disfuncionalidad. Familia secuencial, familia paralela, que no estaban analizadas en un primer momento. Entonces vemos que sencillamente surgen situaciones en las cuales, por ejemplo, una familia se casa
o genera una condición matrimonial a raíz, ¿qué cosa? De un embarazo. Pero ese embarazo es de otra persona. Entonces, situaciones vinculadas a buena fe, mala fe, ¿correcto? Abuso de derecho, no eran analizados. Por eso es que hasta el día de hoy existen demandas, ¿qué cosa? Demanda por daños, se solicita indemnización. Quebraste mi proyecto de vida matrimonial. Oiga, disculpe, pero ¿quién nació para casarse? ¿Es posible pensar en el siglo XXI que el mundo, las personas, nacen para casarse? ¿Ese es su proyecto de vida? Eso no tiene nada que ver con la realidad. El contexto matrimonial, el contexto personal, son elementos, ¿qué cosas? Que pueden cambiar. Peor aún, muchas personas dicen, me malograron mi proyecto de vida, ya no estoy casada, pero ahora estás viviendo mejor. Ya no te golpean, ya no te engañan, ya no eres víctima de un miserable. No, pero es que ya no estoy casada. Viene el gran detalle. ¿A qué se debe estas situaciones de interpretación totalmente equivocadas? Por un factor subjetivo. Y aunque parezca increíble, en situaciones sumamente graves, lamentablemente las familias actúan de una manera totalmente discrecional. Y les voy a dar algunos ejemplos. Yo soy la catedral y las demás son las capillas. ¿Qué significa eso? Hasta el día de hoy se mantiene. Prefiero ser, ¿qué cosa? Separada que divorciada. Eso nos permite decir por qué existen procesos de separación de hecho y que literalmente la separación se produjo hace 20 o de repente 14 o 30 años. ¿Por qué no se solucionan de una forma amigable? Porque no quieren las partes. Los contextos en el ámbito económico, los contextos en el ámbito de las relaciones con los hijos se convierten en trofeos de guerra. Y peor aún, los hijos, literal, no son parte procesal. Por lo tanto, los pueden manipular como quieran. Y esas condiciones, entonces, nos permiten decir, ¿cómo es posible, entonces, que durante 28 siglos el sistema jurídico no haya tomado en cuenta el contexto de familia? Por una cuestión muy particular. Los contextos de familia tienen una naturaleza íntima, involucran solo a las partes interesadas, porque de ahí surge el derecho civil que dice que tiene que tener una categoría privada. Y eso se expone literalmente, ¿qué cosa? En el título preliminar del Código Procesal Civil, en el artículo 4, que habla, ¿qué cosa? El principio de iniciativa de parte. Si usted no se siente afectada, no tiene por qué plantear una demanda. Y eso es bastante notorio. Y les voy a dar un ejemplo. 3 de agosto del año 2006. Alan García, delante de toda la nación, señala que tiene un hijo extramatrimonial al costadito de su esposa. Y a su esposa, delante de su esposa dice, he tenido un hijo con una mujer muy, muy guapa, con altas cualidades. Tan altas cualidades que era el amante, ¿correcto? Y es más, se separó de Pilar Nores y convivió 15 años con ella. Y a pesar de esto, Pilar Nores es la que heredó la pensión de viudez. Entonces, esos conceptos de familia ya no pueden ser, ¿qué cosa? Entendidos como si estuviéramos en la época de nuestros abuelitos, porque nuestra realidad ya es totalmente distinta. Situaciones como, por ejemplo, fertilidad sociomúltiple, donde hay una persona que tiene hijo con una, hijo con otro, hijo con otro. Les doy un ejemplo muy real. Cristian Domínguez, un cantante de cumbia. Bueno, no sé si es cantante, pero es un personaje público. Cada pareja le dura 3 años. Y en el segundo año está procurando embarazarla. Y si no se embaraza, la deja. Y a cada pareja la ha embarazado. ¿Y ese comportamiento tiene algún perfil psicológico? Por supuesto que sí. Eso se llama, ¿qué cosa? Fertilidad sociomúltiple. Es la necesidad de decir, señores, a esta mujer la separo, la aparto de cualquier individuo porque ella tiene un hijo mío. Y esa es una visión machista. ¿Y por qué tantas mujeres buscan ese tipo de personas? Se llama hibristofilia. Y eso se desprende, ¿qué cosa? De la evaluación de las características psicológicas y de comportamiento de una persona. ¿Eso lo puede evaluar el Poder Judicial? No, porque el Poder Judicial tiene tantos casos que para poder entender y comprender estos comportamientos se necesita, ¿qué cosa? Tener al menos 10 sesiones. Y el Poder Judicial no tiene ni el presupuesto ni el tiempo. Por eso que normalmente las pericias se hacen en 10 minutos. Y en 10 o 20 o 30 o 1 hora, imaginémonos en el mejor de los casos, no logran conocer a las personas. ¿Por qué?
pero se necesita conocer al individuo agresor, al individuo, ¿qué cosa? Que ha hecho la denuncia, a los hijos, a la familia que ha intervenido en este conflicto. Y esto resulta imposible. Por eso que esos peritos a todos les dicen, no, está totalmente estresado. No existe ninguna evaluación objetiva. Es como que si fuéramos a un hospital y todo el mundo dijera, bueno, señor, usted está mal. Y ya, ¿de qué? No sé, pero está mal. Eso es inadmisible en el ámbito procesal, porque si lo evaluáramos en la misma equivalencia en el ámbito procesal penal, el juez diría, oiga, señor perito, usted es ¿qué cosa? Un profesional deficiente. ¿Por qué no me ha dicho por qué ha muerto? Usted solo me está diciendo que está muerto y que así lo encontró y que usted no es el responsable. ¿Eso es posible? Y ahí nos damos cuenta que nuestra visión decimonónica, nuestra visión medieval, con muchísimos autores peruanos, correcto, y les estoy detallando a los más significativos, ya deberían estar cambiando. Felizmente, en esta perspectiva, Alex Plácido está cambiando de perspectiva, ya está asumiendo el derecho procesal de familia. Enrique Barsi ya se separó de este grupo de pensadores y ahora prefiere desarrollar derechos reales, correcto, porque sabe y es consciente que esa teoría ya no puede ser admisible en la actualidad. Y bueno, tenemos pensadores muy anacrónicos que lamentablemente por el tema de imagen y por el tema principalmente de la edad, se les considera que son eminencias y cuando en realidad no tienen ni siquiera grados. Y ahí nos damos cuenta entonces que el debate exige superar nuestras propias perspectivas, porque tenemos muchísimos elementos lamentablemente disfuncionales en el ámbito del derecho y que requieren pues una nueva visión. Señores, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Quedo atento a eventualmente a la formulación de alguna pregunta o alguna condición que pudieran ejecutar. Muchísimas gracias. A usted, doctor Bermúdez, muchísimas gracias también. Ha sido bastante didáctico y la verdad que nos ha generado mucha expectativa de poder acompañarlo de pronto en una clase, ¿no? Completa. ¿Por qué no? A ver, doctor, tengo acá una primera pregunta. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal de familia? El único principio que tiene es, ¿qué cosa? Analizar el conflicto familiar. En otras palabras, no interesa analizar la ley, interesa analizar a las personas. Y a las personas en su interacción. Porque si no, no se va a entender cuál es el verdadero motivo del conflicto. Bien, muchísimas gracias, doctor. A ver, doctor, ¿qué opina de las parejas que acuden a la maternidad subrogada para crear una familia en el Perú? Tienen todo su derecho, está muy bien. Pero hay un gran detalle. Los contratos de maternidad subrogada no son numerosos. Hay muchísimas personas que creen que esto es una panacea, que esto es una cuestión a nivel de desarrollo de derecho sumamente significativo. Yo les podría decir, ¿cuántos contratos has visto de maternidad subrogada? Yo tengo tesistas en San Marcos a nivel de doctorado y a nivel de maestría que me dicen, doctor, pero es un tema importante. Perfecto, muéstrame un contrato que hayas visto o que hayas analizado, que hayas sido abogado. No existen. No exageres, pues. Los contratos que normalmente tenemos de maternidad subrogada son hechos en el extranjero y no tienen validez en el Perú. Pruébame entonces que tienes un verdadero elemento material para acreditar y validar qué cosa maternidad subrogada. No existe. Pero hay un gran detalle. Sí podemos apreciarlos. Y ahí viene el gran elemento. Desde mi parte, ¿serían válidos? Sí, siempre y cuando sean, ¿qué cosa? Libres de cualquier pacto comercial y además busquen, ¿qué cosa? Atender las necesidades de una familia que desea tener progenie. Un momentito, si tenemos en el mundo tanta cantidad de niños abandonados, ¿por qué no adoptan? Ya son intereses. Hay todavía premisas disfuncionales, medievales, como por ejemplo algunas, y lo he escuchado, algunas mamás con respecto de sus hijitas. Hija, se te va a pasar el tren. Hija, estás en tu momento de ser madre. Yo he escuchado a muchas de mis alumnas decirle, mamá, a mí no me interesa tener hijos, yo quiero, ¿qué cosa? Tener primero mi carro, tener primero mi departamento, viajar, tener mis grados, tener profesión, ser jefa. Y la mamá dice, ay, ¿y mis nietos? Todavía se sigue pensando así, ¿correcto? Y no tiene nada de malo. Yo soy papá de 2 hijas y mis hijas nunca me han hablado de tener hijos. Y yo feliz, porque sencillamente yo prefiero verlas a ellas felices a estar pensando en tonterías.
Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Doctor, en la aplicación del derecho procesal de familia, si bien lo menciona, está encaminado en la agilización de la práctica judicial. Por lo tanto, tendríamos también que ver el tema de plazos como, como medida esencial. Por supuesto. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el caso Reinaldo Scholz, fíjese, es del año 2006. El proceso inició en un procedimiento administrativo. ¿Saben cuándo? Miren, en el año 94. 94. Hizo el proceso judicial en el año 98. Y recién llegó al Tribunal Constitucional en el año 2005 y se emitió en el 2006. Cuando ya se emitió la sentencia, la hija a la que supuestamente se quería proteger ya era mayor de edad. Yo pregunto, si no analizamos los plazos, ¿podríamos proteger a las personas? No tiene sentido, ¿sí o no? Ese es el gran inconveniente. A ver, doctor, una pregunta más. Permítame. ¿Qué tanta seguridad brinda el derecho procesal de familia ante el debido proceso? Brinda todo, porque es la complementación de literalmente el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho procesal, el derecho probatorio, el derecho convencional, el derecho internacional, el derecho penal. Por lo tanto, están absolutamente todas las garantías, tanto procesales como constitucionales, para poder ejecutar un buen, ¿qué cosa? Un buen análisis del conflicto en el ámbito judicial. A ver, doctor, opinión acerca de la identidad dinámica del menor en el proceso de impugnación de paternidad. Es un lindo tema. Lamentablemente, eso se aplica muy mal en el Perú. En el año 2015, la Corte Suprema detalló el demandante que logra demostrar que no es el padre biológico de su hijo, correcto, tiene el derecho de ¿qué cosa? De no asumir ninguna obligación a favor de quien supuestamente era su hijo. No hay ningún inconveniente. Pero la Corte Suprema, en su irracionalidad, detalló, si el demandante quiere eliminar su apellido del registro de identidad del menor, tiene que traer ¿a quién? Al padre biológico. O sea, estamos hablando de que la mamá conoció ¿qué cosa? Al Espíritu Santo y salió embarazada. Eso es lo que dice la Corte Suprema. En este año, en el año 2001, la Corte, el Tribunal Constitucional colombiano, que decretó que en casos de impugnación de paternidad es evidente que el demandante no es el progenitor. Por lo tanto, los jueces, desde la primera instancia, tienen la obligación de exigir a la madre que diga quién es el padre. Si la madre dice que fue una situación de violación y que fue una situación absolutamente atentatoria a sus derechos, no hay necesidad de buscar al padre y automáticamente queda registrado bajo los datos que asigne la mamá, ¿correcto? Pero un momento, si acá sí existe un padre y existe una mala fe para efectos de dañar al demandante, señora, devuelva los alimentos. Señora, páguele una reparación a este sujeto porque en su buena fe asumió que era el padre. Y ese daño no es solamente contra ese individuo, ese daño también es contra su propio hijo, porque usted afectó la identidad de su propio hijo y por lo tanto se le puede inclusive suspender la patria potestad. No estamos hablando de poca cosa. La identidad es un elemento sumamente valioso. Así lo dice el caso Baru Silcher contra Perú del año 2001 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie tiene el derecho de quitar la identidad de una persona. ¿Y por qué las madres sí podrían hacerlo y poder asignar qué cosa? En la identidad del padre a cualquiera. ¿Dónde está el fundamento? Gracias, doctor. A ver, tenemos un par de preguntas más, ¿sí? Disponemos un poquito de tiempo. Siempre se ha escuchado un debate sobre las familias ensambladas, matrimonios y familias homoparentales, ¿no? La pregunta es, desde su perspectiva, ¿por qué aún existe resistencia por parte de los juristas peruanos y la legislación para la aceptación plena de esta naturaleza familiar? Bueno, es que la familia homoparental y la familia ensamblada son distintas. Nadie cuestiona la familia ensamblada. Nadie la cuestiona porque son varón y mujer. Lo que sucede es que vienen de divorcios o vienen de relaciones fenecidas inicialmente.
Lo que sucede con el tema de las familias homoparentales es porque en nuestro país todavía se sigue pensando como si estuviéramos en el siglo XII. Y no solamente con este tema de nivel de familia, en el tema de racismo, en el tema de discriminación, en el tema de qué cosa, exclusión de derechos. Esos elementos los tenemos durante toda nuestra historia republicana. Y por eso es que lamentablemente se siguen pensando de maneras anacrónicas totalmente distintas a la realidad. ¿Correcto? Por eso es que hoy por hoy todavía se sigue asumiendo qué cosa. Que bueno, el matrimonio se tiene, las novias se tienen que casar de blanco. Y hay novias que ya tienen 2, 3 hijos y que se casan de blanco. Tenemos esa visión todavía. Muchas gracias, doctor. Y cierro con esta pregunta. ¿Qué opina acerca del caso Ricardo Morán, un padre reclamando sus derechos? Es un buen ejemplo de lo que significa la evaluación de nuevos casos. Ricardo Morán es un padre que contrata a una mujer para que tenga sus hijos a nivel de maternidad subrogada. El gran inconveniente es que en Estados Unidos esto es totalmente aceptable porque forma parte de la discrecionalidad y voluntad de ¿qué cosa? Los individuos. Forma parte de su capacidad. El gran inconveniente es que este individuo logra en Estados Unidos tener a sus 2 hijas, inscribe a sus hijas en Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos, bueno, los mellizos, los gemelos, y cuando llegan al Perú, los aceptan porque tiene pasaporte norteamericano. Pero en el Perú quieren inscribirlos en RENIEC y RENIEC dice, dime quién es la madre. Y Ricardo Morán dice, no, no hay mamá, porque hubo un contrato de vientre de alquiler y la mamá no tiene ningún tipo de derechos. No, en el Perú no puede venir de la nada, en el Perú tiene que haber una madre. Y por lo tanto, como no hay madre, no les inscribo. Claro, como si el derecho de identidad no existiera, como si las referencias de un contrato de alquiler no fueran necesarios de detallar. Claro, como si en este país, ¿qué cosa? Todavía estuviéramos en la, ¿qué cosa? En la época de las cavernas, para desconocer esta realidad. Muchísimas gracias, doctor Bermúdez Tapia. En esta oportunidad, sí, para hacer el cierre de nuestro tercer viernes jurídico, doy paso a nuestra coordinadora de escuela, la doctora Diana Anacleto Silva. Doctora. Muchas gracias, Luz. El agradecimiento, repito, al doctor Manuel Bermúdez Tapia, no solamente un gran expositor, un gran docente universitario de pregrado y posgrado, sino también un amigo, ¿no? La Escuela de Derecho y todos los participantes, los 363 participantes que están aquí, hemos quedado muy gratamente claros con el desarrollo del derecho procesal de familia, ¿no? Le reitero mi agradecimiento y públicamente lo comprometo a que nos siga acompañando, ¿no? Este tiempo es corto y hay mucho por decir y hay mucho por aprender de usted, maestro. Muy amable. Muchísimas Doy por clausurado este tercer viernes jurídico. Muchas gracias a los estudiantes, a los docentes y en especialmente a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Permiso, gracias. Gracias. Gracias, doctor.